Una de las razones por las cuales el hombre actúa en incredulidad es por causa de que su sistema de pensamiento está confundido por falta de la palabra, por falta de tener intimidad con el Señor. Yo no puedo tener intimidad con el Señor si no tengo intimidad con la palabra. Yo puedo utilizar elementos como la oración, la acción de gracias, la alabanza, la gratitud y con quizá algunas acciones a favor de los hermanos, pero yo no puedo ser exitoso si la palabra no rige mi vida, si la palabra de Cristo no gobierna todas estas cosas. Yo no puedo adorar correctamente si no adoro de acuerdo a la palabra. Yo no puedo alabar correctamente si no alabo de acuerdo a la palabra. Y hoy en día, por causa de que muchos no entienden correctamente la palabra y no creen correctamente la palabra, hay tantos cantos de alabanza que aparentemente están bonitos y son buenos, pero no son bíblicos. Así es que es muy importante que entendamos que todo tiene que estar de acuerdo a la palabra, y no puedo tener comunión con Dios si no tengo comunión con su palabra, porque la palabra es la única que me va a revelar quién es Dios, qué es lo que Dios piensa de mí, qué es lo que Dios me ha dado. Dice la Escritura en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 16 al 20. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 16. No, es 2 de Pedro, perdón, capítulo 1 versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pedro escuchó estas palabras. Versículo 18: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo, en el monte de la transfiguración, donde Pedro quiso hacer 3 enramadas. Dice el 19: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así es que, ¿cómo es que dice la Escritura que tenemos que actuar? Poniendo la palabra, dice, teniendo la palabra profética, que es la palabra de Cristo, más segura, que debe de estar como una antorcha alumbrando. Entonces, ¿por qué el creyente tropieza? ¿Por qué el creyente tiene problemas? ¿Por qué el creyente no tiene éxito? ¿Por qué el creyente no da en el blanco? ¿Por qué el creyente vive en desolación, en depresión, en tribulación, en problemas? Porque la palabra no es su antorcha. Así es, ¿cómo pretendemos caminar en libertad en medio de las tinieblas sin una lámpara, sin una antorcha que nos alumbre? Cualquiera que intente caminar en la oscuridad presumiendo, pues si nosotros no nos fue dada la vista como los animales, como los gatos, las águilas, los perros inclusive, que pueden ver en la noche. Nosotros necesitamos luz para ver en la noche. Y no estoy hablando de que está alumbrada tu casa y está alumbrada la calle para que tú salgas con una lámpara, no, estoy hablando simbólicamente, cuando hay tinieblas necesitas una antorcha para caminar. Así es que, ¿quién eres tú para presumir que puedes caminar en la oscuridad sin la luz y no te vas a tropezar? Entonces hay soberbia y orgullo, entonces estás caminando en incredulidad, entonces le estás diciendo al Señor: yo no necesito la antorcha. Pero después reniegas de tu éxito, reniegas de tu experiencia y dices: ¿por qué me pasa a mí? Una de los engaños del diablo y de la religiosidad que se han penetrado en la iglesia y que han estado tan fuertes es que
han hecho pensar al creyente que Dios es bueno, pero tiene restringido la bondad o la bendición para ti. Por alguna situación, porque Dios está muy ocupado, porque tú eres pecador y no te has portado bien, no eres suficientemente obediente y no vives en santidad. X, Y y Y cosas. Todo mundo dice, pero resulta que Dios es un Dios bueno en todo tiempo y no depende de Dios de que tú puedas apropiarte de la bendición que ella te concedió por gracia en Cristo, porque en Cristo todas las promesas son sí, amén. Depende de ti y de cómo respondas a la palabra. Por la fe, si tú respondes con incredulidad a la palabra, entonces no hay una antorcha que te pueda alumbrar en la oscuridad. Si tú respondes positivamente creyendo en la fe de Jesús, entonces tú puedes apropiarte por la fe de lo que te fue concedido. Pero si tú respondes con incredulidad, si tú respondes con inseguridad, entonces, ¿de qué te lamentas? ¿Por qué te preguntas que las cosas no funcionan en tu vida? Así es que no decimos estas cosas para que alguien o para que nos sintamos en condenación o en culpa, no, sino para que nuestros ojos sean abiertos y estemos avisados de lo que la palabra de Dios dice, de cómo Dios es el que más desea que tú vivas en la libertad en la cual Cristo nos llamó a vivir, que tú vivas en la vida abundante de Cristo. Para eso Cristo murió por ti y entregó su propia vida. Así es que es muy importante que todas estas cosas las entendamos. El Señor Jesucristo en Juan 14, ya no lo vamos a leer, pero les dice, voy al Padre. Y dice, muéstranos al Padre y nos basta, le dicen los discípulos. ¿Y a dónde vas? ¿Cómo sabemos el camino? Le dicen los discípulos. Y Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que me ha visto a mí, nadie viene al Padre si no es a través de mí. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Qué pasaba con los discípulos? No entendían, no creían en Él. Pero nosotros no podemos darnos el lujo de no creer en Jesús y no creer en su palabra y no responder positivamente a su palabra. Así es que, ¿cómo podemos conocer mejor a Dios? ¿Cómo podemos ser exitosos? ¿O cuál es la manera de poder ser exitosos en la vida? Conocer a Dios a través de conocer su palabra. Y conocer a Dios a través de conocer su palabra permite que la fe se active, permite que tú vivas por fe. El justo por la fe vivirá. Y entonces cuando tú no tomas esta bendición, cuando tú no participas de esta bendición que Dios ya te dio, y tú te das el lujo de, porque te reúnes una vez a la semana, o porque el creyente va una vez el domingo, ni siquiera a veces entienden lo que se predica un domingo, aquellos que solo van los domingos a una reunión, y pretenden presumir y creer que es suficiente para vivir una vida de éxito y no tienen más palabra en sus mentes. Y muchos otros dicen, sí, es que hay que buscar la palabra y meditar en la palabra, y la palabra hay que ponerla en nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Yo lo digo continuamente, pero tenemos que ser congruentes con lo que decimos, es decir, tengo que tener el ejercicio de poner la palabra en mis ojos, no nada más decirlo, sino ponerlo. ¿Qué me gustaría ponerles ahorita un examen y a ver cuántos versículos ustedes se saben para que ustedes se den cuenta que les falta la palabra? Y no se los digo sino para que tú te des cuenta, para que entendamos en dónde estamos parados. Como decía un pastor que ya está con el Señor, pero decía, ¿sufres porque quieres? Así es que para apropiarnos de la bendición que Dios ya nos concedió, que es nuestra, no hay otra manera de hacerlo si no tenemos comunión con la palabra, para que la fe sea la que se apropie de estas bendiciones en nuestras vidas. Es que necesitamos conocer más a Dios a través de la palabra para que la vivamos por fe. Porque si no hacemos esto, entonces vamos a vivir en incredulidad. No hay de otra manera. O es o no es. Si tú no vives continuamente en la palabra, y déjame decirte que parece como algo difícil. No, no es algo difícil. Lo que pasa es que a veces no permitimos que esto suceda. ¿Por qué? Pues por los afanes, las responsabilidades. Pero sí tengo que hacer todos los días esto, y hacer todos los días aquello, y hacer tantas cosas. Esas sí no las dejo. Pero la palabra
La palabra, pues allá cuando tenga chance, allá cuando se pase lista. Pues no. Dice la escritura también, déjenme busco otro versículo. Dice, por último, Jeremías 29:11. Dice, estos son los pensamientos que tengo acerca de ti. Dice el Señor, pensamientos de paz y no de maldad, para darte una expectativa de vida, una expectativa de un futuro. Y es muy importante que entendamos también que la fe es motivada por el amor. La fe es motivada por el amor. Y Dios es amor, Cristo es amor, la palabra es amor. Mire, le voy a leer un versículo. Déjeme lo busco. Que dice la escritura algo muy interesante. Dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la incircuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Sino la fe que obra por el amor. Cuando una persona sabe que es amada legítimamente, pues la persona va a recurrir, la persona tiene la expectativa, la persona espera pasar tiempo con aquella persona que lo ama. Por eso vemos que cuando se establecen relaciones, digamos que vamos a hablar de una forma ideal, cuando se establecen relaciones de un noviazgo para un matrimonio, por eso los muchachos se andan viendo todos los días y se andan hablando por teléfono continuamente, porque se aman. Entonces, si nosotros entendemos cuánto amor ha tenido Dios para con nosotros, cuánto es que Él nos ama, pues deberíamos estar deseosos y sedientos y anhelosos y afanados, entre comillas, de manera positiva, por recurrir a Él, por venir a Él al trono de la gracia, por escucharle o hablarle a Él y que Él nos diga tantas cosas. Dice, estos son los pensamientos que tengo de ti para que tengas una expectativa, pensamientos de bien, de benignidad, de bondad. Esto es lo que Dios piensa de nosotros. Pero ¿cómo queremos vivir en esta bendición, en esta dimensión, si no conocemos lo que Dios piensa de nosotros, porque no conocemos la palabra? Así es que ahí es donde el diablo ha ganado mucho terreno, porque utiliza el engaño y la mentira, estableciendo otro sistema de pensamientos, haciendo pensar al creyente que no es amado porque se porta mal, cuando Dios nunca dejará de amarnos. Nos portemos bien o nos portemos mal, nunca dejará de amarnos. Dios nunca dejará de amarnos. Eso es contrario a su palabra, porque Dios es fiel a lo que ha dicho. Sabemos que si nos portamos bien, es porque estamos caminando en la fe, en la integridad de la palabra, buscando al Señor. Y si nos portamos mal, es que estamos caminando en la incredulidad, y entonces le estamos abriendo o dando la oportunidad al diablo de que venga a hurtar, matar y destruir. Así es que es muy importante que encontremos, que entendamos lo bueno que es Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios, y que entendamos que este mundo está lleno en todos los ámbitos de engaño, de mentira, de falsas filosofías, de huecas sutilezas, y desafortunadamente
muchas de nuestras acciones, mucho de nuestro comportamiento está basado en sistemas de pensamiento incorrectos. Y nosotros no hemos querido, hay muchas áreas de nuestra vida en donde no hemos querido que el sistema de pensamiento del Evangelio, de la palabra de Dios, sea establecido. Por ignorancia, por negligencia o por testarudez, por necedad. Pero necesitamos examinarnos, sabiendo que Dios nos ama, sabiendo que no hay condenación y culpa para el que está en Cristo, pero necesitamos anhelar, aspirar a vivir en lo mejor de Dios y en la vida abundante de Cristo. Padre, la gloria, el honor y el alabanza es para ti. Gracias, Señor, te damos porque eres bueno. Gracias, Señor, por tu palabra, porque solo a través de tu palabra podemos conocer tu corazón, conocer quién eres tú y todo lo bueno que piensas para nosotros, para que tengamos una expectativa y un futuro prominente en Cristo Jesús. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores somos en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo. Recibiendo la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia, podemos declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.